¿Qué tal? Buenos días. Ya hay una nueva propuesta para reformar el sistema de pensiones, pero ¿es esta solamente para los disciplinados y los afortunados? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Cómo tener una pensión digna o en palabras más claras, que sea de por lo menos un 70 o 75% de lo que ya gana usted mensualmente? La respuesta no es complicada como cree, pero explicarlo sí lo es. Así que para no perderse en el análisis de esta nueva propuesta de reforma a pensiones, vamos a tratar de hacerlo fácil dividiendo el tema en 5 grandes categorías. La primera, cobertura, es decir, cuánta gente podría cotizar y jubilarse en este sistema. La segunda, administración, quién maneja el fondo, el Estado, privados, ¿es mixto o son cooperativas? La tercera, parámetros. Esto es lo que usualmente más le interesa a usted y es cuánto cotiza mensualmente, cuándo se va a retirar, cuántos años debe trabajar y qué beneficios puede recibir, como si es vitalicia o no, o si es suficiente dinero o no. La cuarta, rentabilidad. Esto es importante porque podría afectar si su pensión es más o menos dinero y depende de algunos factores como interés ganado por su fondo, la comisión que cobra la AFP y si hay o no competencia entre organizaciones financieras. Y la quinta categoría, sostenibilidad, es decir, si el fondo produce el dinero para sus pensiones sin necesidad de prestar a otras fuentes o si corre el riesgo de que el dinero se le acabe y usted se quede entonces sin pensión. Pues usando las 5 categorías anteriores vamos a analizar la nueva propuesta de reforma de pensiones presentada por ANEP, Asafondos, Contradefop y FUSADES. Y para esto ya nos acompañan en República el maestro Carlos Pérez, él es analista económico de Funde. También nos acompaña María Elena Rivera, coordinadora de políticas públicas de la Fundación Ungo, Fundaungo, y también nos acompaña Luis Ramón Portillo, ex vicepresidente financiero de la banca corporativa y también consultor financiero en nuestro país, fundador del movimiento 5 en 5. Bienvenidos a República. Muchas gracias. Bueno, quizá quisiera comenzar con usted, señor Portillo, porque tengo entendido que formó parte de las mesas técnicas que llevaron a la elaboración de la propuesta que se ha lanzado recientemente. Quisiera que nos diera un poco de contexto brevemente sobre cómo se hizo esto y si se manejaron todos los datos técnicos necesarios precisamente para sustentar una propuesta. Bien, Carlos, gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros. La verdad que fue un proceso muy interesante. Yo participé en estas mesas de consulta, así como también lo hicieron otras organizaciones de la sociedad civil. Le comentaba a María Elena, previo a la entrevista, que fue una experiencia tremendamente enriquecedora desde todo punto de vista. No solo habían organizaciones como los promotores, sino que también habían otros sindicatos en adición a Contradefop. Recuerdo que estaba el sindicato del Ministerio de Hacienda, estaba el del INPEP, habían también personas representando a los pensionados actuales, habían personas que representaban a los optados, es decir, la amalgama de pensamiento, de ideas, era muy rica. ¿Y cómo se dio esto? Bueno, se dieron varias sesiones de trabajo, la verdad que fueron varios meses en las cuales nosotros estuvimos reunidos, trabajábamos mañanas completas y teníamos dinámicas para tratar de determinar primero qué es lo que la población quería. Y yo te diría que, resumiéndotelo, primero queremos estar seguros de que lo que ahorramos es nuestro. Entonces, inequívocamente te digo, la propiedad individual de tu cuenta de pensiones fue un factor común en todo esto. ¿Qué más queríamos? ¿Y qué es lo que se dijo en las mesas? Queríamos que todos tuviéramos pensiones. Entonces fue un comentario de solidaridad total, no solo a los que tenemos hoy un empleo formal, sino que a los que están en la informalidad. Y obviamente este fue un proceso de consulta, muchos dimos aportes, habían personas incluso que tenían una gran experiencia del sistema pasado,
que también hablaban de cálculos actuariales, de la parte técnica y de la necesidad que esta propuesta fuera verdaderamente integral. Y la integralidad la entendíamos como que no solo se hiciera un análisis técnico, sino que también incluyera a toda la población. En ese sentido, Carlos, después de que hicimos estas mesas y que participamos todas las personas diversas que te he comentado, los promotores tomaron estos insumos y se dieron a la tarea de hacer su propio análisis técnico. Entonces, yo te diría que la propuesta ciudadana tiene insumos, opiniones, talleres que vienen de la sociedad civil, de organizaciones como las que yo represento, de 5 en 5, pero al final del día creo que tenemos que esperar que los promotores muestren, que entiendo será en un par de semanas, el estudio actuarial, todos los resúmenes, toda la explicación técnica de por qué con los insumos que tomaron, que no fueron todos, sino algunos, se propone lo que se está planteando en este momento. Ok. Bueno, habiendo dicho eso, entonces comencemos con usted, María Elena, y hablemos acerca de esa gran categoría de la cobertura, porque cada vez que hablamos del sistema de reforma de pensiones, ya sea lo propuesto por el gobierno o lo que ahora de repente propone esta iniciativa ciudadana, mucha gente en casa lo que se imagina es, ahora en El Salvador todos vamos a tener entonces pensiones hasta que nos muramos y no vamos a ver entonces en la calle viejitos con los carretones de sorbete vendiéndonos porque no tienen pensión con que sostenerse y se ven obligados a trabajar. Pero ¿es esto cierto bajo esta propuesta o cualquier otra? Bueno, es un tema muy importante el que toca. De hecho, la propuesta menciona como uno de sus 3 ejes principales la cobertura. Sin embargo, hay que analizarla cuidadosamente. Sabemos el diagnóstico que se presenta y el diagnóstico actualmente común entre varios sectores, que creo que es uno de los logros que se ha llegado en este tema, el reconocimiento de los problemas específicos que el sistema de pensiones tiene en una visión bastante compartida de todos los actores que participan en el tema. Es algo que está en este momento y hay una cobertura apenas del 24% de la población económicamente activa. Esto significa que de 4 personas que trabajan o buscan activamente empleo, solo una está cubierta actualmente o está cotizando activamente por el sistema de pensiones, a pesar que hayan muchos afiliados al sistema de ahorro para pensiones, no todos están cotizando para poder acumular estos 25 años de cotización continuos o discontinuos necesarios para recibir su pensión. En este sentido, no solo tiene que ver con el diseño del sistema de pensiones, sino también, aparte del diseño de las instituciones de seguridad social que protegen más al trabajo o al puesto de trabajo que a los trabajadores en sí, pero tiene que ver también con el mercado laboral. Y en el diagnóstico que presenta la propuesta hay un dato muy importante. De este 24% que cotizan, son muy pocos los trabajadores independientes, pero al tomar en cuenta los trabajadores empleo dependiente, es decir, que cuentan con un patrón, es cerca del 57% los que están cotizando. Entonces, depende también de la categoría de empleo, la probabilidad que yo tenga de cotizar o no cotizar, o la factibilidad que tenga de cotizar o no cotizar a sistema de pensiones. Y no dejando de lado toda la parte de la informalidad, que son todos estos empleos, pueden ser empleo dependientes o autoempleados también, que no están cotizando o ni siquiera están afiliados al sistema de pensiones. Entonces, María Elena, quizá para explicar a la gente, porque lo que le he entendido este momento cuando se trata de la cobertura es que tenemos un universo de 2.600.000 personas aproximadamente que son económicamente activas, ¿no? Es decir, que están trabajando, pero de estas están trabajando o buscando empleo activamente. Y de estas solamente 600.000 o 700.000 están realmente cotizando al sistema de pensiones. Exacto. ¿Es así? Es así. Y que la cotización es la que importa de verdad para tomar en cuenta como cobertura. Al analizar ya la propuesta, lo que está estableciendo es nada más atender la brecha entre cotizantes al régimen de salud, que es el que da el Seguro Social,
y el régimen de pensiones, porque históricamente se ha visto que hay una diferencia de acerca de 100,000 personas que sí cotizan al régimen de salud, pero no lo hacen al régimen de pensiones. Ya esto ya se había mencionado, bueno, Fundaungo lo menciona en su diagnóstico en el 2011, que debía de atenderse este tema porque es una brecha constante, que son personas que sí están cotizando a la seguridad social, pero solo a la parte de salud. Por lo tanto, podría implementarse un mecanismo. Ellos proponen una planilla común para los dos regímenes y así poder controlar de mejor manera esta evasión que se hace o esta mora previsional que se hace del sistema de pensiones. Pero aquí solo estaríamos atacando la parte de la brecha entre el régimen de salud y el régimen de pensiones, que son nada más 100,000, aproximadamente 100,000 cotizantes. No es poca cosa, es un número considerable. Sin embargo, se están dejando de lado siempre grupos tradicionalmente excluidos, sobre todo en la informalidad, como los trabajadores agrícolas, trabajadores domésticos, a los cuales, si bien, como se ha dicho antes, este esquema de pensiones de capitalización individual probablemente no les puede dar respuesta, pero si queremos pensar en una reforma integral del sistema de pensiones, debemos de pensar en esquemas alternativos que permitan dar protección social y seguridad social a todos estos trabajadores que no lo están teniendo y que han estado excluidos siempre de este sistema. Ok, entonces, maestro Carlos Pérez, lo que le voy entendiendo a María Elena es lo siguiente, es decir, dentro de esta propuesta que propone la iniciativa ciudadana, se corrige esta distorsión que hay dentro del 25% que ya cotiza. Es decir, pero no vemos entonces que dé respuesta a ampliar la cobertura, es decir, llegar al 75% de las personas que en este país no tienen entonces cobertura. Y esto tiene que ver mucho, como ya lo mencionaba o adelantaba María Elena, con la naturaleza de nuestro mercado laboral. Es decir, si mal no recuerdo, 70% de las personas en este país y empresas están en la informalidad. ¿Es esto así? Claro que sí. De hecho, pues las mismas estadísticas que se publican mensualmente por parte de la Superintendencia de Sistema Financiero lo mencionan, que hay alrededor de más de 3 millones de afiliados ya en el sistema de pensiones y solamente 700,000 y un poco más están cotizando activamente. Eso refleja pues precisamente la brecha que hay entre la PEA, la población económicamente activa, y los que realmente cotizan. Ahora, el tema de ampliar la cobertura pues es algo muy complicado. Como decía María Elena y bien lo establece la propuesta, su blanco es precisamente unificar las planillas de salud y de pensiones para que eso incremente en 100,000 personas los que están cotizando activamente en pensiones. Pero ir más allá ya pasa de una reforma de pensiones, y eso pues ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, que también es un tema de mercado laboral. O sea, nuestra economía tiene mucho que ver en eso, y bueno, el hecho que solamente una cuarta parte de la población económicamente activa esté trabajando en el mercado formal, pues es una característica propia de nuestra economía subdesarrollada. Entonces, para ampliar la cobertura a niveles de arriba del 50-60% en el mercado formal, pues se tienen que tomar otras medidas, ya no propiamente de reforma previsional, sino que tiene que ver ya medidas de reforma económicas. Déjeme tenerlo ahí, maestro Carlos Pérez, porque quiero que escuchemos lo que dijo precisamente en este punto el señor René Novelino. Él estuvo ayer aquí en República hablando precisamente de la propuesta que ellos han puesto sobre la mesa. Escuchemos. Sí, la propuesta de solución está orientada a garantizar la sostenibilidad y el otorgamiento de mejores prestaciones a los que están dentro del sistema de pensiones, no dejando por fuera también propuestas que están orientadas a que otras personas que hoy por hoy no forman parte del sistema, sobre todo trabajadores independientes y salvadoreños residentes en el exterior que tienen capacidad de ahorro, tengan los incentivos como para ahorrar voluntariamente para una pensión. Reconocemos, y este tema lo discutimos en la ICP, que hay temas que fueron mencionados en los talleres y que son una temática o unos puntos que habrá que hacer una segunda ronda de consultas y de propuestas
Y una de ellas, o una de las principales de ellas, es cómo abordar el tema de la informalidad y el otorgamiento de pensiones. Es decir, los autores de la propuesta ya reconocen que ese problema existe. La pregunta es entonces cómo corregimos esto, maestro Carlos Pérez. Ya el doctor Héctor Dada nos ha dicho que es más fácil decirlo que hacerlo. Exacto. Y bueno, ese es el debate que tenemos día a día, ¿no? De cómo hacer que la economía cambie ese patrón de bajas tasas de crecimiento que tiene ya en los últimos 20, 25 años. Entonces, ahora, el problema es que en nuestro país no se están tomando las decisiones acertadas y con los objetivos idóneos, o sea, se están tomando decisiones más que todo electorales y no con visión de país. Ahora, otro punto importante, que lo mencionaba el ingeniero Novelino, es el tema de que el gobierno tiene que también participar en la elaboración de una propuesta integral, porque, como lo decía él, la propuesta que se está presentando por parte de ICP procura mejorar las prestaciones para los que ya están dentro del sistema SAP. Pero hay una gran cantidad de personas que no están en el mercado y que el gobierno podría participar ahí, y es precisamente la parte del pilar no contributivo. Es decir, el gobierno en este momento tiene un programa para adultos mayores que es muy importante porque para muchos adultos mayores que no cuentan con una fuente de ingresos adecuada, o algunos no tienen fuente de ingresos, el que les den $50 mensuales es el 100% de su subsistencia. Entonces, esos programas tienen que ir en una propuesta integral de reforma, porque de esa forma se está ampliando la cobertura y se está dándole equidad al sistema provisional. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la otra gran categoría, la de los parámetros, la que le interesa a la gente. ¿Cuánto tiene que cotizar? ¿Cuántos años? ¿Cuándo se va a retirar? ¿Cuánto va a ser lo que va a recibir en concepto de pensión? Y si es cierto o no es cierto que podría ser vitalicia en algunos casos esta pensión bajo la propuesta de la Iniciativa Ciudadana. Pero antes de irnos a la pausa, déjenme contarle que Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto. Este es 2513-5000, 2513-5000, o los puede buscar en el Facebook. Ellos están ahí como Banco Promérica El Salvador. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Luis Ramón, vamos ahora a hablar acerca del tema de los parámetros, con la cantidad de años que la gente debe cotizar, el porcentaje que debe cotizar. Da la impresión que esta propuesta, y no es porque deliberadamente sea así, realmente es para afortunados y para privilegiados y para disciplinados, debo decir. ¿En qué sentido? Es decir, si 80% de la población en este país, según el Banco Mundial, gana hasta $300, o sobrevive más bien con $300, y este sistema, ya el señor Novelino lo dijo, que te podía rendir entre 40 y 45% de tu pensión, estamos hablando de $150 al mes. Es decir, para que este sistema funcione verdaderamente, tendrías que ganar por lo menos $1,000, es decir, para decir que vas a tener más o menos una pensión de $500 y haber sido disciplinado, es decir, que cotizaste los 25 años. Y digo esto porque, según las mismas fuentes, tanto de esos fondos como el gobierno, el 60% de la población solo va a tener una devolución y un 40% es la que realmente va a recibir una pensión. Mira, Carlos, efectivamente, y no voy a hablar de este sistema o de esta propuesta, cualquier sistema y cualquier propuesta, si tú te quieres jubilar y tener con qué vivir sin tener que seguir trabajando, como el carretonero que tú describiste, tenemos que tener mejores sueldos. Y esa es una realidad de cualquier sistema. Yo tal vez ahí quisiera ser bien claro, porque en realidad la expectativa que todos tenemos, y también les quiero compartir un poquito qué era lo que se discutía en las mesas de trabajo. Por supuesto que nadie quiere cotizar más años. Así que, digamos, ¿quién quiere trabajar de por vida? Nadie quiere que le quiten más aportes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de salvadoreños, sector formal e informal, no tiene para ahorrar. A duras penas tiene que pasar todos los 15 y los 30 para pagar las cosas. Entonces, pedirle que ahorre más es no estar claro de la realidad de nuestros salarios. Y también quiero hacer una referencia rápida a una discusión que también se politizó, que fue la del sueldo mínimo.
Entonces ahí hubo mucho ir y venir, mucho se dijo alrededor del sueldo mínimo, pero eso solo le ayudó al mismo 25% de la población que estamos hablando. Entonces el otro 75%, nadie me ha podido decir, ni político ni técnico, cuál es el sueldo mínimo en el sector informal. No existe esa medición, ¿ok? Porque tampoco nadie me sabe decir qué pasa cuando una mujer en el sector informal queda embarazada, ni cuánto es la hora laboral del sector informal, ni cuáles son los derechos que tiene el trabajador en el sector informal. Entonces el problema que tenemos, y ya Carlos lo trataba, es que nosotros tenemos que pensar en políticas públicas que ayuden a salir del estanco económico que tenemos y que los trabajos que tengamos sean de mayor valor agregado, que solo viene a través de una reconversión de nuestra productividad con inversión en largo plazo cuantiosa en educación que no se ha hecho nunca, ¿ok? Y obviamente un entorno favorable para la creación de empleo de valor agregado. Entonces, el problema es que todos queremos una buena pensión, pero una gran mayoría no tiene buenos sueldos, ¿ok? Y no tiene buenos sueldos porque está en el sector informal, ¿ok? Así es que yo te diría que es bien complicado empezar a hablar de parámetros y demás cuando la expectativa que todos tenemos es obviamente tener, no el 75, todos lo que queremos es seguir ganando lo mismo cuando nos jubilemos. Esa es la expectativa, que si eso es realista, si eso es posible, que qué porcentaje hay que ahorrar, que qué retorno tiene que tener esa inversión durante estos años para cumplir esa expectativa. Ese es un tema de matemática que obviamente los técnicos hacen y te van a decir, ¿sabes qué? Eso es posible o no es posible, pero a la base está tu sueldo, y si tu sueldo no es bueno, no importa que vos tengas 100%, no vas a tener una buena pensión. Ok, quiero traer entonces en este momento a María Elena, porque es la actual propuesta de reforma, tengo entendido que deja casi intacto buena parte de los parámetros, es decir, la edad de jubilación, la cantidad de años, y solamente suben 2 puntos porcentuales lo que tenés que cotizar mensualmente. Ahora, con Luis Ramón hicimos unas cuentas hace un par de días, y si quieres tener una buena pensión, digamos, o más o menos decente, por lo menos deberías cotizar el 20% de tu salario, es decir, $20 de cada 100, no 15 de cada 100. Bueno, en efecto, no está afectando los parámetros de edad de retiro, que son 55 años para la mujer actualmente, 60 años para el hombre. Tampoco los 25 años requeridos para tener el derecho a la pensión. Sin embargo, están flexibilizando a partir de 2 propuestas que hacen del beneficio económico temporal y el beneficio económico permanente, el retiro. El beneficio económico temporal que plantean es si alguien tiene entre 10 y 20 años, no se le va a dar devolución de saldo, sino que puede tener esta opción de recibir mensualmente hasta que agote su cuenta. No mencionan tampoco un derecho al agotar su cuenta a recibir una pensión mínima, pero al menos tener durante ese tiempo un ingreso mensual y sobre todo algo que ya habíamos mencionado, que con la devolución de saldo afecta mucho a las personas, sobre todo a los adultos mayores, que pierden la cobertura o el acceso al régimen de salud en el Seguro Social en un momento en el que la morbilidad o las enfermedades aumentan. Y el beneficio económico permanente también es para las personas que van a tener entre 20 y 25 años, lo están proponiendo, que tengan sí una pensión prácticamente mensual, pero que no aplicaría para la sobrevivencia. Es decir, cuando la persona fallezca, se termina este beneficio, diferente a la pensión. Si alguien tiene los 25 años y tiene la pensión, puede tener esta pensión de sobrevivencia sus beneficiarios directos. Lo que se está modificando, tal cual lo había mencionado, es la cotización, que plantean llevarla de 13 al 15%. Y esto
plantean que va a aportar un 1% adicional el trabajador y un 1% adicional el empleador. Otra cosa bastante interesante es lo que proponen de cómo distribuir esta cotización del 15%. Actualmente sabemos que es el 13%, 10.8% va a nuestra cuenta individual de ahorro para pensiones y 2.2% constituye el cobro por comisión y las primas de seguros. Actualmente estamos ahorrando 10.8% de nuestro salario a la cuenta individual de ahorro para pensiones. Con esta lo que proponen es que un 5% vaya a una propuesta muy interesante, pero que necesitamos conocer precisamente análisis y el estudio actuarial en el que se sustenta, que es la reserva de pensión vitalicia, que esto es más o menos como un fondo común, propiedad siempre de los afiliados, ¿verdad? No está muy claro todavía en el resumen que hemos tenido acceso la administración de esta reserva de pensión vitalicia, pero esta se constituiría con este 5% de la cotización mes a mes de cada uno, y esta va a servir para pagar las pensiones mínimas, los certificados de traspaso. Y a nuestra cuenta individual de ahorro para pensiones no iría el 10% restante, sino que a ese habría que deducirle la comisión y lo de prima. Entonces estamos hablando que vamos a estar ahorrando cerca del 8% o un poquito menos del 8%. Es decir, ¿menos que hoy? Menos que hoy a nuestra cuenta individual de ahorro para pensiones. Por eso menciono, es muy importante tener conocimiento de los estudios actuariales y de las proyecciones que se han hecho de las pensiones que van a ser posible pagar con un ahorro menor. Si bien hay una parte bien importante de la propuesta que se enfoca en la rentabilidad, pero habría que conocer esos ejercicios y si en realidad esta rentabilidad va a poder compensar este menor ahorro que vamos a estar teniendo en nuestras cuentas individuales de pensiones, porque si no, puede ser que al final llegue con un monto mucho menor en mi cuenta individual, por lo tanto una menor pensión al final o en el momento de mi retiro o de mi jubilación, sin que se mencione también alguna garantía de pensión mínima como actualmente se tiene o como también permanece en la propuesta que presentó el gobierno del sistema mixto, es decir, que si usted cumple con los 25 años de cotización, su edad de retiro 55, mujer 60, hombre, usted si no alcanza a tener la pensión mínima, el gobierno le completa, ¿verdad? Primero le pagan la pensión mínima con su cuenta individual, pero luego el gobierno se la garantiza la pensión mínima. Y es como está operando actualmente el sistema de pensiones. En este sentido, sería interesante conocer de verdad la proyección de esas pensiones que se van a poder tener y cómo también se va a lograr darse sostenibilidad a lo que mencionan y establecen una tasa de reemplazo mínima del 42%, que no se paguen pensiones por menos de esto. Esto podría representar un avance, ¿verdad? Porque actualmente las tasas de reemplazo, es decir, las pensiones que van a recibir los obligados al SAP, están entre el 34, 38% y algunas al 40%. Lo más 43%. Es decir, voy a recibir $42 de cada $100 que yo ganaba cuando todavía estaba trabajando. Exacto. Pero no sabemos con certeza, usted no podría poner la mano al fuego porque dice que no ha visto los estudios actuariales en los que se basan esos cálculos. Sí. Ok, maestro Carlos Pérez, algo muy interesante que lo que mencionó María Elena, y fue ayer un punto un poco testy con el señor Novelino y con el señor Trigueros, es el hecho de que dentro de esta propuesta de reforma de pensiones, dentro de este sistema privado se crea una especie de subsistema solidario que irremediablemente va a tener que ser intergeneracional. Ayer yo les comentaba que mi familia es longeva, mi abuela murió de 103 años, lo más probable es que yo me voy a quedar y alguien más me va a tener que mantener si este sistema se prueba. Por lo tanto, va a tener que ser solidario intergeneracional como el que teníamos anteriormente. Exacto. ¿Es así? Bueno, sí. La propuesta pues tiene un componente muy interesante que es lo que ellos llaman la reserva para la pensión vitalicia, que establece una nueva forma de calcular el monto de la pensión, dividiéndola pues en dos tramos.
a partir de la edad de retiro, que no se cambia con la propuesta, se calcula para hasta 80 años aproximadamente, con base a la cuenta individual, para lo cual se va a ahorrar el 8% que mencionaba María Elena, y luego con el 5% restante de la 15% de la cotización se va a armar esta reserva, por lo cual se va a constituir una especie de seguro de longevidad. Que consiste precisamente en que una industria le garantiza a una persona pagarle una pensión vitalicia por un monto establecido y con base al pago de una comisión. Ahora bien, en la propuesta no es en sí un seguro de longevidad, porque lo que se hace es precisamente lo que tú mencionabas, un fondo solidario para cubrir desde el primer momento los beneficios de los que en los primeros años de la eventual nuevo sistema se pensionen o vivan más allá de los 80 años. Entonces, los pensionados de este nuevo sistema van a tener garantizado un ingreso, como lo menciona la propuesta, estable y vitalicio, con base precisamente en ese fondo solidario o en esa especie de seguro de longevidad. Entonces, ahora bien, el negocio va a estar precisamente en vivir más o menos. Las personas que vivan menos obviamente van a subsidiar a los que vivan más. Exacto. Pero sí, si una persona pasa de los 90 a 100 años, así como la propuesta lo establece, va a tener garantizada su pensión estable hasta llegar a su último día. Y así como vamos con los avances médicos y con las condiciones actuales del mercado, ¿se puede pronosticar a futuro que va a haber la suficiente cantidad de cotizantes como para poder mantener a una cantidad de jubilados que vaya creciente debido a los avances médicos? Bueno, ese es otro tema importante. La pirámide poblacional en nuestros países está cambiando muy rápidamente. Ya se ha mencionado en otras ocasiones de que allá cuando comenzó el sistema, allá por 1960, apenas había un 10% de población arriba de los 60 años. Hoy tenemos unos 6 puntos más. Entonces, eso va cambiando rápidamente por una serie de situaciones estructurales, como por una menor tasa de natalidad, una mayor esperanza de vida, mayor tasa de emigración, y por lo tanto las personas que están en edad activa para trabajar son menos. Y ese es otro tema que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, la propuesta tiene un incentivo a permanecer en el mercado laboral cotizando por más tiempo de lo que establece la edad mínima de retiro. Y eso es algo muy interesante porque a pesar de que la propuesta no incrementa los años para retirarse, la edad para retirarse, sí le dice al cotizante que mientras más tiempo permanezca en el mercado laboral cotizando, su pensión va a ser más alta, porque el tiempo que le queda para dividir su cuenta individual de pensiones se va a dividir entre menos años. Entonces la pensión va a ser un poco mayor. Así que de manera indirecta se le está diciendo al trabajador que permanezca más tiempo en el trabajo, y eso va obviamente a garantizar que su aporte a este fondo solidario, a este seguro de longevidad, sea más alto, ¿verdad? Ahora, el problema, y eso nosotros lo veíamos ayer con los señores de ICP, es que el monto de la pensión, si bien es cierto, se menciona que es estable y vitalicia, no se está incrementando de manera sustancial. Se dice que la tasa de reemplazo objetivo de la propuesta es entre 42 y 45%. Entonces, está incrementándose apenas unos pocos puntos con respecto a la situación actual. Entonces, no mejora en gran cantidad la situación actual de los pensionados, que es uno de las exigencias o de los reclamos más frecuentes de todos, que se incremente el monto de la pensión. Okay. Entonces, ese es otro tema que se tiene que ver con respecto a la rentabilidad. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la rentabilidad. Vamos a ver si la apertura de la competencia o también la revisión minuciosa de las comisiones a la AFP podría de alguna manera ayudar a los pensionados. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, vamos al siguiente gran parámetro, y es el de rentabilidad. Y dentro de este podríamos hablar acerca del rendimiento de interés, de la comisión de la AFPs y de la competencia. Quisiera centrarme en las dos últimas, Luis Ramón, porque se ha discutido muchísimo que de repente en este país, o en Latinoamérica en general, porque vi un informe que decía esto, las comisiones que cobran las AFPs son sumamente altas para administrarte el dinero, por algo que algunos dirían es bastante pasivo, es decir, que no cuesta mucho trabajo. Efectivamente, Carlos. Yo creo que algo que tiene que quedar claro es que todos los que estuvimos en las mesas de trabajo dijimos, miren, ¿saben qué? Esa comisión es muy alta y tiene que ver con varios temas.
empezando por la competencia, por la forma en que se estructura la comisión, ¿ok? Y yo voy a tocar esos temas rápidamente. Lo primero, hoy tenemos únicamente 2 AFPs. Entonces, dentro de las propuestas en las mesas de trabajo se dijo, ¿saben qué? Abramos el mercado para que hayan otros competidores. Yo creo que parte de eso se recogió cuando la propuesta dice que otros actores del sistema financiero regulado pueden también administrar esas cotizaciones voluntarias. La pregunta es, ¿y por qué no pueden simplemente abrir la competencia a todos los actores actuales que, uno, tienen una excelente administración de riesgo, saben manejar inversiones y ya lo hacen, y obviamente están supervisados por el ente regulador? Entonces, si abrimos la competencia, obviamente vamos a tener más incentivos para disminuir esa comisión. Pero hoy hay un tema bien importante en la ley. La ley establece una comisión fija. Entonces, aunque otros participen, si la comisión es fija, entonces no va a haber una verdadera baja de comisión. Yo creo que una propuesta importante que se hizo en las mesas de trabajo es que se hable de una comisión máxima, ¿ok? Que le pongas un techo, pero que pueda fluctuar. De esa forma, la lógica de competencia, de libre mercado, que a muchos nos gusta, la hacemos funcionar. Pero hoy, si tenemos pocos actores y una comisión fija, simplemente no esperemos que esa comisión baje, porque por ley es lo que están cobrando. Adicionalmente, yo creo que siempre hemos hablado de un porcentaje de comisión. Creo que ese porcentaje de comisión está mal redactado y hasta se puede interpretar que es algo bajo, porque hablamos de 1.26 y que va a pasar a 1.06. Pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando del sueldo base, pero nuestros aportes no son el sueldo base completo, sino que son el 13% y ahora sería el 15%. Entonces, cuando nosotros tomamos en el contexto de cuánto es nuestro aporte, por ejemplo, un sueldo base de $400, que asumo que es la mayoría de sueldos que se cotizan en el sistema formal, el aporte son $52, ese es el 13%. Y la comisión que le queda a la AFP son $5.04. Es decir, el 9.7% de lo que fue ese aporte le está quedando a la AFP, a las 2 AFPs. Entonces ahí es donde ya un 9.7% no me suena tan bajo, de hecho me suena alto. Incluso con la disminución... Para que comparemos, ¿cuánto cobran en Estados Unidos, por ejemplo, por administrarte de una manera, digamos, muy activa y muy pasiva un fondo de pensiones? Carlos, tal vez para aclararte, y yo creo que el ingeniero Novelino ayer explicó que en el fondo la comisión se cobra por una masa, por un monto de activos administrados. Ahí está la otra desconexión de cómo está estructurada la comisión y la pregunta que tú me haces. En los mercados desarrollados y donde hay administradores de fondos de pensiones o fondos de ahorros en general, se cobra sobre activos administrados, es decir, sobre tu ahorro, no sobre cada dólar que tú metes a tu cuenta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay administradores de fondos que son muy activos, muy personalizados y que te dan acceso a inversiones que de otra forma no las pudieras tener, como son fondos de capital privado. Y hay otros fondos que son más pasivos, más parecido a lo que es la AFP, que están en el otro extremo. Entonces, estadísticamente hablando, en un mercado como el de Estados Unidos, en la parte alta de la administración activa y personalizada, sobre fondos administrados es un 2%. Y en la parte baja es 0.10. Es decir, que aquí estamos pagando, comparando con Estados Unidos, 7% más. Ya con la disminución, ahorita estamos en 9.7%. Pero quiero hacer una gran aclaración. Esto es, el 9.7 va disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque la comisión que nosotros pagamos se mantiene, asumiendo que el sueldo es el mismo, se mantiene fija. Entonces, como porcentaje de nuestros fondos administrados, después de 10, 15, 20 años, sí logra llegar a niveles, digamos, normales, que deberían de andar por ahí por el 1%. Pero este joven que se acaba de graduar y que llegó a un call center y que hace su primera cotización,
su fondo va a tener $52 si gana 400 al principio, y lo que pagó fue 504. Entonces, al principio de este fondo que se está creando, que es cuando más importa ahorrar, la comisión relativa a tus activos, a tus ahorros, es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que creo que debería de pasar? Primero, se tiene que permitir que más actores participen, ¿ok? Número uno. Segundo, se tiene que eliminar que sea una comisión fija y que se ponga un techo. Y tercero, se tiene que acotar a los activos administrados. Ya el ingeniero Novelino decía que en el fondo en realidad cobran por una masa de activos administrados, entonces referenciémoslo a eso. Y yo creo que eso se puede hacer hoy, o mejor dicho, este jueves en plenaria lo pudieran hacer, porque es que no se necesita una reforma de pensiones para tocar estos temas que nos afectan a todos. Y Carlos, una parte importante de tener una buena pensión tiene que ver con la rentabilidad, y la rentabilidad está afectada por comisiones y por el rendimiento. Ahora, para ser claro en algo, si se le reducen las comisiones, digamos, a las AFPs, que algunos dicen que han tenido utilidades entre 38 y 50 millones de dólares anualmente, si se redujera ese 2%, aún así seguirían siendo rentables. O sea, no es que no van a dejar de ser rentables. Mira, Carlos, yo tal vez te diría lo siguiente. Como ciudadanos, lo que a nosotros nos interesa es tener una buena pensión. La rentabilidad de las AFPs no es nuestra prioridad, y eso es lo que se dijo en las mesas de trabajo. Es más, yo creo que cada quien tiene que hacer su tarea y decir, quiero ver ese estado de cuenta, quiero ver cuánto me están cobrando, verifiquen los números que les estoy dando, qué tanto está subiendo su fondo y qué porcentaje de lo que usted aporta mes a mes se está yendo en comisiones. Entonces, obviamente, yo personalmente creo en la empresa privada, y creo que las empresas para sobrevivir tienen que ser rentables. Pero también en este momento nosotros tenemos que entender que este es una concesión del Estado, y las concesiones del Estado, a manera de ejemplo, cuando vemos las distribuidoras eléctricas, los pliegos tarifarios se revisan cada 5 años. Yo creo que las comisiones se tienen que revisar. La seguridad social está planteada en la Constitución, y si le ha concesionado el servicio también es cierto, te vamos a dejar ganar, pero como dice mi abuela o decía mi abuela, no sean tan gambusinos, ¿verdad? Entonces, María Elena, se me está acabando el tiempo, pero la propuesta de la iniciativa ciudadana también te abriría la posibilidad de que se invirtiera fuera del país, y eso es importante porque te podría generar rentabilidad desde el lado de los intereses que te ganen tus fondos. Sí, sin embargo, esto quizás hay que tomarlo con cautela. Siendo un país que tiene escasez de capitales realmente, podrían aprovecharse esos fondos para invertirlos en algunos proyectos estratégicos, de desarrollo estratégico que se necesitan en el país. Por lo tanto, si bien puede ayudar a la rentabilidad, la inversión en el extranjero tiene que ser también que cumpla con las calificaciones de riesgo que se exigen, con la de supervisión de la Superintendencia Financiera y del Banco Central de Reserva, para que pueda acompañar estos procesos, hacerlo poco a poco y garantizar la seguridad y la liquidez que necesitan, pero también no desaprovechar, ¿verdad?, este potencial que tienen los fondos de pensiones para poder impulsar algunos proyectos de desarrollo estratégico que se necesitan. Y rápidamente también mencionaban la opción de multifondos. Esto ya lo proponía Mesa Lago en el 2011 en el diagnóstico que realizó Fundaungo sobre pensiones. Depende de la edad que tenga cada cotizante, ofrecerle una opción de que combine mayor riesgo entre más joven, menor riesgo entre más próximo a su jubilación. Sin embargo, yo creo que esto, y que no se menciona en la propuesta, pero que pasa también por la necesidad de una educación financiera y educación previsional. No podemos esperar también, con el mercado laboral que tenemos y el tipo de trabajadores que tenemos, que puedan tomar las decisiones. Ellos mencionan que si no, lo van a asignar de acuerdo a la edad que tenga, pero yo creo que eso no sería aprovechar precisamente esta opción que se está planteando, y esta educación financiera y previsional es muy necesaria también para el buen funcionamiento de un sistema de pensiones complejo como el que tenemos, para que la gente de verdad pueda tomar estas decisiones de manera informada. Y aprovechando que actualmente ya hay 2 opciones de propuesta, creo que así como desde Fundaungo hemos siempre mencionado
es necesario hacer este proceso de diálogo social y de tener, a la luz de estas dos propuestas que se tienen, que son bastante abarcativas en los temas que se han planteado, tener un verdadero proceso de diálogo y debate con base técnica, sin ignorar lo político, pero con base técnica para llegar a las mejores soluciones propuestas. Maestro Carlos Pérez, tengo un minuto, pero le doy la última palabra. No, importante la propuesta porque viene a ser aporta elementos nuevos a los que ya se han mencionado, además de la propuesta del gobierno, además de otras que se han mencionado, como la que presentó Funde hace 2 años. Elementos muy importantes, pero sí es necesario que se aborden de manera integral, ya como hemos mencionado en el programa, que el gobierno no se cierre, como ya se ha visto en los últimos días, que incluso se mencionó un posible veto. Eso es una cuestión, cerrar la puerta a la discusión, al diálogo que tanto está pregonando el gobierno. Es necesario que se discuta el tema de manera técnica y aceptar las buenas propuestas. La propuesta tiene elementos muy buenos, muy interesantes, pero sí debería complementarse con otros para que sea verdaderamente una propuesta de reforma integral que solucione los problemas no solamente de los que están dentro ya del mercado formal, sino de toda la población de El Salvador. Bueno, se nos acabó el tiempo, maestro Carlos Pérez, María Elena, Luis Ramón, los vamos a volver a invitar porque este tema seguramente lo vamos a estar discutiendo a lo largo de los siguientes meses. Muchísimas gracias por haber estado en República. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Buenos días Carlos, buenos días a tus 3 invitados, muy interesante entrevista. Nosotros, como tú decías, teníamos que seguir informando y gracias por estar en sintonía de Canal 33. Este miércoles 1 de marzo iniciamos el tercer mes del año, esperamos que sea un mes de muchas bendiciones. Por supuesto, estamos listos y preparados para informarle. Buenos días, Rafa. Muy buenos días, Mayela, gracias Carlos.